Bueno, entonces estamos en la clase de Introducción a la Filosofía del viernes 5 de septiembre. El objetivo de la clase de hoy es que trabajemos con las dudas que haya podido suscitar el texto que quedó para la clase anterior, que es el texto de Adolfo Carpio, Problemas de Filosofía, que es un capítulo que introduce su manual que se llama Principio de Filosofía, que es un manual con el que vamos a volver a trabajar, especialmente cuando trabajemos con Platón y Aristóteles, va a ser una fuente importante de trabajo para nosotros. Em, y tenemos ese capítulo introductorio entonces para charlar un poco acerca del primer problema o el problema de nuestra unidad cero, nuestra primera unidad, que es en el cual nos preguntamos qué es la filosofía, intentamos caracterizar esta disciplina, antes de meternos directamente a trabajar con autores y trabajar con la historia de la filosofía. Y vamos a arrancar a trabajar también un poco con otro autor que se llama Luis Althusser, que nos va a ofrecer también una mirada acerca de qué es la filosofía alternativa, diferente a la de Carpio, y nosotros nos va a interesar tener estas dos posturas, ¿no? Por eso vamos a trabajar como con estas dos ideas introductorias y la vamos a ir desarrollando después en los autores. Entonces, estos textos por ahí son más generales, más abstractos, tratan de definir la disciplina como tal, ubicarla, plantearnos algunos problemas. Bien, entonces, lo que quiero que hagamos es arrancar con el texto de Carpio. Cuéntenme si pudieron ver la clase que les dejé, cuéntenme qué dudas les suscita, cuéntenme cómo les fue con el texto y arranquemos para a charlar con eso. Y una vez que terminemos, les voy a dar algunas claves para que ustedes trabajen autónomamente con el texto de Althusser y después vamos a terminar de desarrollar algunos conceptos. ¿Ok? Bueno, ahora los y las escucho a ustedes. Bueno, silencio en la sala. Dígame al menos si pudieron leer o no leer el texto. Si no pudieron leerlo, no pasa nada, digamos, no voy a castigar a nadie. Dígame si sí o no. Por lo menos para yo saber sobre qué estamos parados. ¿Pudieron ver la clase? ¿Pudieron leer el texto? Si pudieron, dígame sí. Si no pudieron, dígame no. Chicos, no tiene mucho sentido si te hablo yo solo y todos no me comentan, digamos. La clase está para que ustedes se saquen las dudas y para yo poder acompañarlos a ustedes, digamos. No es. No estoy tomando pruebas, solamente para saber dónde estamos parados y saber qué necesitan, digamos. Bien, María no pudo leer el texto. ¿Pudiste ver la clase? Ok, acá otra persona algunas personas leyeron el texto. Ok, bien. Quienes leyeron el texto, ¿cómo les resultó la lectura? Pueden abrir el micrófono y hablar, lo preferiría. Bien, alguien leyó el texto, pero no toda la clase. Bien. Con texto estoy preguntando por el texto de Carpio, ¿no? No el texto, no el apunte de clase que yo les dejé. El texto de Carpio, Problema de Filosofía. Yo les dejé el libro entero, ustedes tienen que leer un capítulo. Cuéntenme cómo les fue con el texto. Quiero saber cómo estamos con el lenguaje filosófico. Quiero saber cómo estamos con el lenguaje técnico. Bien, acá tengo otra persona que vio la clase 3, que es la clase de Carpio, justamente. Entonces vio el texto, vio la clase, pero no leyó el texto. Vamos a los que leyeron el texto. ¿Cómo le fue con el texto? ¿Qué dudas les suscita? ¿Cómo le fue con el lenguaje? Buenísimo. También tengo gente que vio la clase pero no puede leer el texto. ¿No hay ninguna pregunta con el texto? O sea, si no hay ninguna pregunta con el texto, yo entiendo que está perfecto. Y ustedes ya están para rendir final de ese texto y ya están para rendir el examen parcial. ¿No hay ninguna pregunta sobre este texto?
Está todo clarísimo, no hay ningún problema con ese texto. Ok. ¿Me pueden confirmar? Póngame, si no tienen ninguna consulta, me dice, bueno, acá dice, bueno, estaba fácil de comprender. Bien, entonces entiendo que no hay problema con eso. ¿Vieron la clase? ¿Les suscitó alguna pregunta a la clase, alguna consulta? Capaz no hay algo que no entendieron, capaz que hay algo que sí entendieron. O sea, si sí entendieron, también díganme como que se comprendió de qué va el texto, cuéntenme qué comprendieron. Así también lo comprobamos si ustedes usan esto como una suerte de instancia de estudio para comprobar que tienen los conceptos claros para el examen. Bien, buenísimo. Te resultó accesible. Me gusta saber eso. Acá comenta un compañero o compañera y dice, comenta que todo lo que existe es el ser, incluyendo los pensamientos o cosas abstractas, eso quiere decir que tiene una entidad propia. Bien, una de las cosas que nos interesa del texto efectivamente es plantear que hay diferentes modalidades de ser, que la gente tiene una diferente modalidad de ser. Bueno, acá hay una persona con el micrófono abierto, pero que no está participando, digamos. O sea, tengan cuidado con el micrófono, estamos grandes. Em, Efectivamente, la filosofía como ontología se ocupa de lo que es en tanto que es decir, lo ente. El ente es el término técnico que utilizamos para hablar de todo lo que es, en tanto que es, digamos, abstraído de cualquier otra propiedad. ¿Ok? Pero incluso cuando tomamos el ser de las cosas, podemos decir que hay diferentes modalidades de ser. Entonces, por eso el autor nos propone una cierta clasificación de los entes en función de sus distintas modalidades de ser. Vamos a trabajar hoy también con Althusser y vamos a tratar de pensar un poco también esa diferente modalidad de ser de las cosas y cómo se relacionan unas con otras. ¿Cuándo va a ser la fecha del primer parcial? Eh, Como ustedes, por alguna razón que a mí me resulta absolutamente incomprensible, todavía no tienen clases prácticas, porque había una profesora que estaba cumpliendo funciones dentro de las clases prácticas, que decidió renunciar porque no tenía su nombramiento en la cátedra. Entonces, como no estaba regularizada su situación, decidió con buenos argumentos renunciar a la función de la cátedra. Estamos esperando que reemplacen a esa profesora. Se supone que ustedes tienen que tener una nueva profesora de prácticos para poder cursar prácticos, porque yo tengo algo así como 520 alumnos, pero tengo solamente tres comisiones de prácticos. Yo no le puedo dar práctico a 300 alumnos y dejar a 200 afuera. Entonces, como yo no puedo darle clases prácticas, como los profesores no pueden darle clases prácticas, como no hay una solución a esto, y yo repetidamente me comuniqué con la coordinación de la carrera y no recibo ninguna respuesta. Yo no sé cuándo van a comenzar ustedes las clases prácticas porque necesitan que les anuncien un profesor de prácticos. Si ustedes no tienen clases prácticas, yo no les puedo tomar parcial. Eso es un problema. Así que no sé qué va a pasar con eso, la verdad, no tengo fecha. Y la verdad que una pregunta que deberían dirigírsela a la coordinación de la carrera. Yo les vengo mandando un mail, los vengo llamando, les mando mensajes, no me responde absolutamente nadie. Y para mí es incomprensible la situación. Los perjudica enormemente a ustedes. Yo mi trabajo lo hago igual, las clases se las doy igual, pero es la coordinación de la carrera la que se tiene que ocupar de esta situación. A ustedes les está faltando un profesor para darle clases. Así que la verdad, no tengo respuesta para eso. Lo lamento, estoy muy enojado. Y bueno, nada, si ustedes tienen la oportunidad de hablar con la coordinación de la carrera y plantearle este problema, los invito a que lo hagan. El principio de tercero excluido. Bien, para hablar del principio de tercero excluido, vamos a ir un poco al texto. Así tenemos un poco de apoyo visual. A ver, denme un segundito que conecto la compu. ¿Qué es el principio de Carpio? Es introducirnos dentro de la filosofía y decir, bueno, es una disciplina, no es la ciencia.
No obstante lo cual, podemos decir que tiene, tiene esta idea de que trata de los entes. Ustedes ya saben qué pensar acerca de esto también, porque según estuvimos viendo en la reunión anterior y les dejé en los apuntes de clase, el, el hecho de decir que la filosofía se ocupa de lo que es un problema porque todo es, en cierto sentido. Entonces todo es su objeto. Y claro, si todo es tu objeto, nada es tu objeto. ¿Cómo lo especificas? Esto es un problema para definir a la filosofía como disciplina y en ese problema nosotros es que estamos. Entonces lo que hace Carpio es decir, bueno, la filosofía efectivamente cuando es pensada como ontología se ocupa de todo lo que es en tanto que es. Eh, y define entonces ciertos tipos de ente, define, distingue entre modalidades de ser, y entonces él propone una clasificación que yo no les pido que se las compren, o sea, él le hace una distinción entre entes espaciotemporales, entes ideales, que son intemporales, y valores. Está bien la clasificación, no está mal, pero una clasificación entre otras. Y esto es importante saberlo, porque de hecho hay que leerlo a la luz de lo que va a decir después Carpio. Carpio va a decir, la historia de la filosofía se caracteriza por la anarquía de los sistemas. Es decir, todo el tiempo se intenta plantear cuál es la naturaleza del ser, cuál es su fundamento para tener una explicación acerca del todo, pero no hay ninguna explicación que sea mejor que la otra. Y en ese problema estamos. ¿Por qué tenemos teorías físicas más o menos unificadas? Igual esto no es cierto, ¿eh? No nos compremos tampoco. O sea, en el campo de la física, por ejemplo, ustedes tienen la teoría de la relatividad, que es la que planteó Einstein, que funciona muy bien cuando uno está trabajando con cierto tipo de objetos, y tienen la física cuántica, que contradice un montón de principios y explicaciones de la relatividad general. Sin embargo, son dos teorías físicas que tienen vigencia y que se utilizan para campos diversos. Hay intentos de unificar la teoría física mediante la teoría de cuerdas, pero no hay realmente tanta unidad. Carpio es una de las personas que está muy convencido de que existe una unidad de la física, y en realidad la ciencia tiende a funcionar de esta manera, tiende a funcionar como si hubiese una suerte de progreso en el campo del conocimiento y no se preocupa por la historia de su propia disciplina. Un físico, si bien Aristóteles es el primero que se empieza a plantear el problema del movimiento, y nos podemos decir que escribe textos físicos, un físico no va a leer a Aristóteles porque no le dice nada acerca de lo que él hace. Comienza en todo caso con Newton, pero tampoco necesita leer a Newton, no necesita ir a la fuente. Para nosotros sí es importante, un filósofo no puede prescindir de la fuente. Nosotros tenemos que ir a ver qué se dijo, dónde se dijo, cuándo se dijo, entenderlo en su contexto, y no podemos encontrar una superación para eso. ¿Ok? Entonces, la clasificación de los entes va a variar también en función de la filosofía con la que estemos trabajando, pero es importante comenzar a plantear que la filosofía se ocupa de un cierto tipo de objetos que no son inmediatamente accesibles, que están un poco más allá. Yo puedo tener contacto con una silla concreta inmediatamente y ubicarla frente a mí, y parece que no esconde ningún misterio, pero el hecho de que la silla sea silla está más allá de sus propiedades sensibles y concretas. Porque una silla puede tener otros colores, una silla puede tener diferentes materiales, una silla puede... Pero, y aunque yo destruya todas las sillas del planeta, el concepto de silla, como objeto en el cual me puedo sentar, que puede tener una, ocho patas o dos, sigue presente. Y entonces la naturaleza de este concepto abstracto de validez general y la pregunta de cómo es que existe es un problema para la filosofía, porque se pregunta acerca del ser de este objeto. La matemática agarra y dice, yo trabajo con números. Los números son uno, 2, 3, 4. Bien, buenísimo. Ahora, la filosofía agarra y le dice a la matemática, para, pero ¿qué significa que algo sea uno? Y la matemática le dice, nada, que es uno. Bien, buenísimo, pero ¿cómo existe el uno? ¿Cómo sabemos que todos estamos hablando del mismo uno? O sea, cada uno se inventó un mismo uno, viene de la experiencia sensible porque experimentamos cosas como unas, hay un concepto general de lo uno, los números se descubren o se inventan. Esa es otra pregunta filosófica. ¿Se descubrieron? O sea, ya estaban ahí antes de que nadie los piense. ¿Existían una suerte de mundo de ideas?
y entonces nosotros fuimos a encontrarnos con esos números? ¿O los inventamos? Y entonces podemos inventar otros. Y capaz lo que llamamos uno no existe realmente, y es una convención social. Esa distinta modalidad de ser, de este tipo de objetos, que llamamos conceptos, que llamamos conceptos puros, que llamamos objetos abstractos, es problemática para la filosofía. No es una cosa obvia, como de dónde sale el uno. Porque por más que yo escriba en una hoja el número uno, es un uno específico, negro, hecho con una tiza, hecho con un marcador, hecho con un lápiz. Puede ser de una manera, puede ser de otra, como en diferentes lugares el uno se anota de diferentes maneras, aunque hay cierta convención de cómo anotarlo, pero más allá de cómo lo haga yo el uno, si lo escribo con letras, si lo escribo con números, si lo escribo en código binario, si como sea, hay algo del uno que va más allá de todas esas formas de escribir el uno. ¿Y cómo existe ese uno? ¿Qué tipo de objeto es? ¿Dónde está? O si no está en ningún lugar porque no ocupa ningún espacio. ¿Cómo existe algo que no ocupa ningún espacio? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos decir que eso es? Y al mismo tiempo no podemos decir que el uno no sea. ¿Bien? Entonces, así como nos preocupamos por las diferentes modalidades del ser, nos preocupamos también acerca de cuáles son las leyes del ser. ¿Cuáles son las leyes del ser? Entonces, en la filosofía occidental, que comienza en el mundo griego, se despliega después por Europa durante la época medieval, especialmente de la mano de la teología, se desarrolla después de la mano de la ciencia a partir del siglo XV y terminamos recibiendo y se termina como expandiendo en algunos centros geográficos fundamentales, Europa, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Con esto quiero decir, si ustedes estuvieron viendo el texto de Dussel, saben que también la historia de la filosofía y la historia que nos cuentan de la filosofía, pero lo que quiero decir es la historia que se construyó acerca de lo que es la filosofía como la expresión de la racionalidad del mundo occidental que irradia dentro de estos centros académicos y en función de los cuales también nosotros nos formamos durante mucho tiempo construyó la idea de que hay una serie de leyes ontológicas que son más o menos intemporales y que se descubren. Nosotros vamos a tener un poco de cuidado con eso y de nuevo vamos a ver esta idea en función de la idea de Carpio de que existe anarquía de sistemas. Entonces todas las leyes de sistemas filosóficos que se descubren están en lucha. Siempre hay una lucha de sistemas filosóficos y, y no se construye acuerdo. Y ahora vamos a pensar por qué existe esa lucha, por qué no existe ese acuerdo. Dentro de esas leyes que se construyen, muchas forman parte de nuestras ideas más básicas de lo real y para nosotros son más o menos obvias, pero que sean obvias no quiere decir que sean verdaderas y que no tengan una historia. Por ejemplo, la idea de que todo es lo que es. Van a haber muchos filósofos que van a decir, bueno, sí, las cosas son lo que son, pero hay un ente, por ejemplo, en el mundo que no es lo que es el hombre. Por ejemplo, Heidegger dice el hombre al cual vamos a llamar Dasein, que es un término alemán para decir el que está ahí arrojado, nunca es ninguna esencia. Su esencia es existir. No podemos definirlo de una, y de alguna manera galvanizarlo y decir, ah, yo soy tímido. La persona que dice yo soy tímido y se compromete ontológicamente en su ser y dice soy tímido, no importa la circunstancia del tiempo, nací así, es un rasgo de mi esencia, no admite que cada vez que está haciendo elige ser tímido, que es un ente temporal y como ente temporal está arrojado a la existencia. Y existir significa estar siempre siendo culpable de elegir, en este caso, el camino de ser tímido y de exculparse de elegir otra cosa y decir, no, bueno, yo no puedo cambiar, soy así, no es mi culpa, no estoy eligiendo. Forma parte de mi ser. Esta idea de que hay cosas que forman parte de mi ser, de mi esencia, implica que nosotros tenemos un compromiso ontológico que está determinando nuestra manera de comportarnos con el mundo, que es la ética. Esa retroalimentación entre ontología, ética y, ontología, y nociología es lo que está poniendo en juego el texto de Dussel y el texto de Dussel, perdón, el texto de Carpio. Y lo que hace Carpio entonces es
recuperar para nosotros algunas de esas leyes ontológicas que, como decía recién, algunos autores contemporáneos van a criticar, pero que se fueron construyendo. Por ejemplo, el principio de identidad, todo es lo que es. O, por ejemplo, el principio de no contradicción. Nada puede ser lo que es y no es al mismo tiempo. Bueno, hay toda una rama de la lingüística que se desarrolla sobre otro tipo de leyes ontológicas que presupone que hay ciertas entidades, que son los entes lingüísticos, que se caracterizan por no tener ninguna propiedad positiva, sino por ser lo que no son los otros. Y tenemos un nuevo tipo de ontología, que es una ontología negativa, y con una ontología negativa puedo pensar otro tipo de objetos y dar lugar a otro tipo de ciencias. Entonces, la manera en que yo construyo conocimiento también depende mucho de la ontología que yo construyo. Y esa ontología, bueno, está arraigada mucho en nuestra vida social, está arraigada en muchas cuestiones. Pero la ontología, siempre hay una ontología detrás de una ciencia y siempre hay una ontología detrás de un discurso. Todo discurso presupone ciertas formas de ser de las cosas y cierta manera de comportarse. Y está el principio de tercero excluido, que es por lo que preguntaba el compañero. ¿Y qué es el principio de tercero excluido? El principio de tercero excluido me dice, las cosas pueden ser algo o no algo, P o no P, esto puede ser papel o no papel, la pared puede ser azul o no azul, pero no hay una tercera posibilidad. No puede ser azul y no azul al mismo tiempo. Y uno diría, bueno, obvio. Es obvio para nuestra vida cotidiana porque nosotros construimos nuestra visión del mundo, nuestro lenguaje, nuestra gramática, nuestra reflexión teórica en torno a estas evidencias, estas leyes, que se formularon. Por ejemplo, esta idea la formuló Aristóteles como parte de su lógica más básica y fue lo que le dio forma a la ciencia durante como 1500 años. Después nosotros vamos a trabajar un poco cómo se construyó la imagen aristotélico-tolemaica del mundo y cómo posteriormente hubo una revolución científica en el siglo XVI y cómo eso dio lugar también a otro tipo de ontología y otro tipo de discursos acerca del conocimiento y a otro tipo de ideas. Pero bueno, esta fue una idea muy pregnante durante mucho tiempo y está presente en nuestra gramática. Nuestra manera de pensar la gramática del lenguaje está empapada de estos principios ontológicos. Entonces eso dice el principio de tercero excluido. Es un principio lógico enunciado por Aristóteles que pretende tener validez ontológica y aplicarse a todo lo que es, y nos dice que nada puede ser lo que es, o que todo es o lo que es, o una cosa, o no esa cosa, pero no hay una tercera posibilidad. No puede ser y no ser algo al mismo tiempo. De nuevo, qué sé yo. eh, Otras ontologías nos van a dar lugar a otras ideas, pero mucho de nuestro saber occidental se construyó por ahí. Y a nosotros nos interesa hacer esa historia, porque cuando hacemos esa historia es que nosotros podemos darnos cuenta de qué forma parte de construcciones que nosotros tomábamos como evidentes y que no lo son. Entonces, una manera de hacer filosofía tiene que ver con reconducir, de volver nuestros pasos, de hacer una genealogía de ciertos conceptos, de ciertas ideas que para nosotros son muy básicas, son muy obvias, pero que sin embargo tienen una historia. Y le decimos a la ciencia, hacen mal en no fijarte en tu historia, porque cuando te fijas en tu historia, te fijas, encontrás que hay cosas que pensabas que eran obvias y que no lo son. Bien, entonces el principio de tercero excluido es ese. Y hay una cuarta ley ontológica, que es la ley de razón suficiente. Y es una idea que denuncia Leibniz y dice que es un filósofo alemán del siglo XVI, XVII, y dice que todo existe por alguna razón. O sea, más bien lo que hace Leibniz es decir, todo lo que existe en función de una potencia creadora, esa potencia creadora es omnisciente y elige dentro de un mundo de composibles. Lo que hay es una serie de muchos mundos posibles y Dios lo que hace es actualizar uno de esos mundos posibles, el que tiene el mayor grado de bien. Y eso hace que todo pase por una razón. Bien, es una manera de verlo. Ahora vamos a trabajar con Althusser y vamos a ver que Althusser es un férreo cuestionador de la idea del principio de razón suficiente y voy a decir, esa es la manera idealista de ver las cosas. Porque una manera de justificar lo que es, de fundamentar el estado de cosas, y una manera materialista de ver la realidad, todo el tiempo está cuestionando esta idea y dice, las cosas podrían ser de otra manera, no necesariamente las cosas ocurren por una razón, las cosas pueden ocurrir sin razón.
el mundo podría no tener sentido. Y la idea de vivir en un mundo que tiene sentido o no tiene sentido, da dos ideas muy diferentes de cómo hacer ciencia y de cómo comportarse en ese mundo. Es decir, dos formas muy diferentes de pensar la ética. O dos formas muy diferentes de pensar la nociología, cómo conocemos el mundo. Conocer el mundo es conocer la razón última hacia la cual todo va, o conocer el mundo es comprender que real no tiene sentido y es tratar de comprender esos pequeños sentidos que la gente construye y que se van disolviendo. Y entonces tratar de volver un paso atrás y decir, bueno, no hay un sentido último de todas las cosas, podemos crear un sentido nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Esas leyes siempre están articuladas, siempre articulan una ontología, articulan una nociología y una ética, es decir, o una política, según lo vamos a ver ahora. Es decir, articulan una idea de lo que es el ser del mundo, de qué tipo de cosas existen, de cómo lo conocemos y cómo nos comportamos con ese mundo que es y conocemos. Y la manera en que nosotros planteemos estos tres elementos va a configurar una filosofía y va a configurar ideas muy diferentes del mundo. ¿Ok? Entonces en eso estamos nosotros. Estamos tratando de describir o ver una versión. Nos interesa Carpio porque es un texto que reúne todas estas ideas de una manera interesante y sistemática. Y nosotros siempre tenemos que verlo. A ver, yo siempre les estoy diciendo, no es la verdad revelada. Y una manera de ver las cosas. Siempre vamos a ver maneras de ver las cosas y ver cómo se construyen para tratar de pensar acerca de nuestra manera de ver las cosas, que nunca se nota, porque para nosotros es como el aire. Bien, ¿cómo estamos con esa explicación del principio de tercero excluido? ¿Se entiende? ¿Necesitan más explicación? Sí, profesor, se entendió bien. Bien, buenísimo. ¿Quieren agregar alguna pregunta acerca del texto de Carpio? Se entendió, profe. Buenísimo, me alegro. ¿Algún otro tema que quieran que trabajemos sobre este texto? Es un texto accesible, yo creo, pero que merece varias lecturas, entonces reléanlo, no se queden con una sola lectura, porque tiene muchos detalles que se nos van a perder si no lo leemos varias veces. Eh, Así que bueno, estaba muy buena la pregunta que hizo el compañero o compañera, y bueno, escucho otras a ver qué pueden haber aparecido. Bueno, nada, si no hay preguntas más profundas sobre este texto, lo que vamos a hacer es pasar a hablar un poquito del texto de Luis Althusser. De hecho, hay dos textos de Luis Althusser. Estamos hablando del texto de Carpio, Cristian. Es tu última chance de hacer preguntas. Bueno, si no hay preguntas, avanzamos. Em, Me interesa entonces que me digan, primero que nada, si pudieron leer el texto de Althusser, si pudieron verlo, aunque sea mirarlo por arriba, ver de qué se tratan esos dos textos, y me digan si alguien lo pudo leer y qué impresión le causa, si me pueden dar una idea que hayan sacado, que hayan sacado de ahí o alguna duda. Sí, profe, yo sí pude leer y vi un poco también de la entrevista que nos dejó en el aula. Yo les dejé una entrevista del texto de Dussel. Estoy preguntando por el texto de Althusser. ¿Ok? Entonces tenemos dos textos. Tenemos el texto de Enrique Dussel, que es un texto para las clases prácticas, donde ahí ustedes tienen una entrevista. Hay un texto que se llama, nunca me acuerdo el nombre, como una filosofía para el siglo XXI. Es un texto cortito, ustedes van a trabajar eso en prácticos y yo les voy a dejar hoy subida, les dejo al profesor de prácticos un TP para que vayan avanzando
y que vayan ustedes mismos avanzando tengan como algo de progreso con el tema del contenido. Ese es el texto de prácticos. Vamos a charlar un poquito de eso, pero es contenido de prácticos. Para teóricos, ustedes tenían el texto de Carpio y después el texto de Althusser, que era el texto para el día de hoy. O sea, claro que lo voy a explicar. No sé si Maximiliano me estás preguntando por el de Dussel o por el de Althusser. El de Dussel, profe. Bien, sí, ahora vamos a charlar, pero ¿pudiste ver algo del texto de Althusser? ¿Pudiste tener una mirada? ¿Leíste alguno de los dos? El de Dussel. El de Dussel leí un poco. Bien, ¿me querés contar alguna idea que te haya quedado, algo que hayas podido comprender ahí? ¿O alguna duda? O me puedes decir no entendí nada también, quiero saber cómo estamos parados con ese texto. Profe, hay cosas que yo no logré comprender muy bien del texto. Bien, buenísimo. Por Bueno, ejemplo, las ideas principales, por ejemplo, que él trata de explicar, la leí y no me quedaron muy claro. la ley. No, No, me refiero a que leí el texto y hay cosas que no me quedaron muy claras. bien, buenísimo. ¿Podés identificar qué te costó? O sea, yo entiendo que a veces es difícil identificar qué nos cuesta, pero podés identificar si es un concepto el que te costó, si te costó el estilo, si no te queda bueno, como... ¿Qué fue lo que te costó difícil? O sea, ¿qué entendiste y qué no entendiste? ¿Podemos hacer como esa distinción? Bueno, chiquitito, pero no sé la medida, porque no te queda ¿qué es la aseguradora? Pues la hay al frente y te lo van a decir. Hay gente con el audio abierto que no está prestando atención. Hay un título que dice Los núcleos de los problemas universales y ahí comienza a explicar. Bueno, hay cosas, como digo, me cuesta identificar específicamente qué tema, pero es un texto que me costó un poquito entenderlo, llevarle la mano. Así, bueno, y explicando los títulos, los conceptos, o cuál es la idea principal que intenta defender el autor, explicar el autor. Bien, ese es el texto, insisto, ese es el texto de Enrique Dussel. Ese es el texto de prácticos. Lo van a trabajar en prácticos. Yo voy a comentar un poquito de ese texto ahora, pero no es lo que vamos a desarrollar acá. Vamos a desarrollar el texto y ahora le voy a escribir el nombre, Luis Althusser. Pueden decir Ah, Althusser. disculpe, profe, me estoy equivocando con los autores. Está bien, no hay problema. ¿Pudiste leer el texto de Althusser? De Luis Althusser, es un filósofo francés. ¿Sí o no? Ahí lo estoy buscando, profe, disculpe. Bueno, Maximiliano, vos que sí lo leíste, ¿nos querés comentar algo? ¿Cómo te fue con este texto? Me preguntaba si lo podría volver a escuchar, profe, porque no lo entendí mucho. Pero ¿no entendiste mucho o no entendiste nada? Contame como qué parte te resultó difícil, digamos. O sea, qué sí entendiste y qué no entendiste. A ver si podemos hacer esa distinción para saber sobre qué ya sabemos y quiero saber qué hace falta saber. La parte que dice que dicen los no filósofos. Bien, buenísimo. O sea, estamos bien al comienzo del texto. Eh, bueno, vamos a arrancar con algunas ideas más generales. Vamos a decir, vamos a hacer un pizarro. Bien, entonces, el autor que nos convoca se llama Luis Althusser, es un autor de origen francés, eh, que lo parió. Como si ustedes hacen líneas si me mueven el pizarrón, como que no va a funcionar la cosa. Entonces, les pido que sean como cuidadosos con el tema. Ya tuvimos un problema en la última clase. Si lo vuelven a hacer, nada, hablaré en el aire y no haremos pizarrón. Eh, bueno, Althusser nace en el año eh,
Es un autor que nace en el año 1918 en Algeria, perdón, en Argelia. Ustedes saben que Argelia está en África y que en ese momento era una colonia francesa. Él es de padres franceses que van a trabajar allá. Y muere en el año 1991, si no me equivoco, en Francia, que es donde desarrolló casi toda su carrera, y lo reconocemos como un filósofo francés, no como un filósofo argelino. Nace en 1918, se va a estudiar a Francia, a la Sorbona, que es la universidad, una de las universidades más reputadas de Europa, que albergó como grandes filósofos. Althusser venía de un contexto bastante religioso, comienza a estudiar filosofía, pero apenas comienza a estudiar filosofía comienza la Segunda Guerra Mundial. Él va en el 36 y en el 38 arranca la guerra, lo llaman al frente, es capturado, entonces pasa 5 años en un campo de prisioneros en el frente alemán. Y en ese contexto se encuentra con el comunismo, se encuentra con el comunismo que era una corriente política creciente en Europa, se encuentra con el marxismo, se enrola en las filas del Partido Comunista y se convierte en uno de los grandes filósofos, pensadores del marxismo como corriente teórica y podemos decir que le da una nueva forma filosófica al pensamiento marxista. Eh, y se va a definir siempre a sí mismo como un filósofo de este estilo. Y esto es importante resaltarlo porque buena parte de sus ideas sobre la filosofía que nos interesan, y nos interesa porque contrasta en cierta medida con lo que piensa Carpio, que tiende a pensar la filosofía desde una manera mucho más no sé cómo decir la palabra, puede ser pacífica si quieren, digamos, ¿no? Como tiene una mirada de la filosofía más como una suerte de saber contemplativo, que ayuda a vivir mejor, que implica como una sabiduría profunda. Y esto está muy presente en el texto de Carpio, por ejemplo, cuando habla de Epicteto, ¿no? Carpio habla de la figura de Epicteto, que es un filósofo estoico, y hay una frase del estoicismo que hoy mismo como que se recupera mucho, porque de repente está muy de moda la filosofía estoica, y esta idea de que no debo preocuparme por aquello que no puedo controlar, ¿no? Entonces, eh, Epicteto, que era un esclavo, que es sometido a una tortura por su amo, no emite ninguna queja en ese contexto, bajo la idea de que él no puede controlar que le haya tocado ser esclavo, él no puede controlar los deseos de su amo, pero sí puede controlar cómo él se para frente a lo que le pasa. Sí puede controlar como su estado interno, su disposición, digamos, ¿no? Entonces, es una filosofía que llama a preocuparse como de la interioridad y una suerte de sabiduría para saber soportar lo que no podemos controlar. Bueno, es un poco una idea que retoma Carpio y que está, yo creo, presente en su manera de ver la filosofía, como una suerte de sabiduría que lleva a una felicidad que tiene que ver con saber aceptar lo que no podemos cambiar. Y Althusser tiene una mirada muy, muy diferente, y va a plantear que la filosofía idealista es la que plantea eso, que tiene que ver con una suerte de resto religioso eh, que está presente en, en la filosofía, porque para Althusser es muy importante la relación que tiene la filosofía con la religión, ahora lo vamos a trabajar a eso. Eh, y entonces va a desarrollar la idea de que la filosofía se define como lucha de clases en la teoría, o si queremos ser más estrictos, la filosofía es, en última instancia,
lucha de clase en la teoría. ¿Qué quiere decir con esta idea de Althusser? Althusser quiere decir que lo que define a la filosofía es ser una manera muy específica, vamos a ver qué la especifica, que tiene que ver con la idea de las abstracciones, una manera muy específica de desarrollarse la lucha social por el poder. Y dice, la filosofía siempre está eh, en búsqueda de la verdad. Y cuando está en búsqueda de la verdad, lo que presupone en realidad es una idea de orden. Y lo que entonces está detrás de la filosofía es la lucha por ordenar la vida social, la lucha por el orden social. Y es el objeto de esa lucha implica gente más poderosa y gente menos poderosa, implica desigualdades de poder, implica diferente acceso al poder, pero también implica que esa lucha se desarrolla mediante conceptos. Hay luchas que se desarrollan con fusiles, hay luchas que se desarrollan mediante guerras físicas, hay luchas que se desarrollan, como esta, mediante conceptos. Entonces la filosofía es una manera, para tu ser, de luchar con conceptos, y en última instancia es la lucha entre una clase dominante y una clase dominada, que es la idea básica del marxismo, ¿no? Que toda sociedad es una sociedad de clases, y que lo que está en juego es el orden y la reproducción social. Vamos a volver sobre esta idea porque vamos a volver a trabajar con Althusser hacia el final del texto, hacia el final del curso. Eh, bueno, entonces me interesa Althusser porque nos da una idea alternativa de lo que es la filosofía frente a lo que plantea Carpio. Y eh, entonces, eh, esta es una mirada como un poco general acerca de Althusser. Bueno, Althusser, como dijimos, nace en Argelia, cae prisionero durante muchos años, se enrola en las filas del comunismo y del marxismo, produce una serie de textos muy importantes hacia los años 65, 66. Tiene dos textos muy grandes que uno se llama La Revolución Teórica de Marx, y el otro em, se llama Para leer el Capital. Bueno, que son lecturas sobre, son ideas sobre la importancia que tiene, sobre la importancia que tiene, sobre la importancia filosófica de Marx, si quieren. ¿Por qué me queda tan chiquito? Ujú. Sobre la importancia filosófica de Marx, que va a tener mucha relevancia en la reflexión teórica posterior, eh, y va a tener como una idea va a tener mucho impacto y se va a leer mucho en Latinoamérica también. Acá en Argentina va a tener grandes continuadores, eh, siendo que siempre es como una mirada muy, muy divergente a la que tenía, por ejemplo, alguien como Carpio. Bueno, en fin, el texto es, no sé, pues no lo puedo poner acá, se llama Para leer el Capital. Ahora, el texto que estamos trabajando nosotros es un texto muy posterior, que es del año vamos a trabajar dos textos. Un texto desde el año 1975, esto lo estoy poniendo todo en el chat para que lo vean. Entonces, uno de los textos es Iniciación a la filosofía para no filósofos, que es un intento de hacer un pequeño manual de filosofía muy interesante que se publicó posteriormente. Y vamos a trabajar otro texto de 1981, que es una entrevista en realidad que le hace una autora mexicana a Althusser que se llama Fernanda Navarro, y el texto se llama Marxismo y Filosofía. Y para los dos tienen una selección de páginas, y nos interesa porque se complementan. Vamos a arrancar con Marxismo y Filosofía,
porque es como un poco más explícito que Iniciación a la Filosofía para no filósofos, que le estaba generando problemas a Maximiliano, y después vamos a pasar a Iniciación a la Filosofía para no filósofos. A mí me gusta más Iniciación a la Filosofía para no filósofos porque va construyendo de a poco sus argumentos y nos va llevando a donde queremos ir, y tiene muchas cositas interesantes. Pero marxismo y filosofía por ahí es más conciso y más directo. El tema es que como tiene mucho menos desarrollo de sus argumentos, por ahí va directamente a las tesis fundamentales. Entonces vamos a arrancar por ahí. Bueno, si ustedes tienen problema con el tema del pizarrón, o sea, para usar pizarrón, si ustedes meten mano, yo no sé cómo evitar que ustedes metan mano. Pero si ustedes están moviendo todo el tema del pizarrón, todo el tiempo el pizarrón, viste, no, la cosa no sirve. Así que nos manejaremos de otra manera. Eh, entonces, vamos a mirar un poco esta parte. Déjenme igual primero responder a la pregunta de Maximiliano. Me preguntaba por el primer apartado que ustedes tienen de Althusser es esta idea de qué dicen los no filósofos acerca de la filosofía. Y lo que va a hacer Althusser de ahí es como empezar a arrancar acerca de cuáles son nuestros preconceptos acerca de la filosofía. Y así como nosotros arrancamos este curso tratando de pensar esta idea de la filosofía como amor por la sabiduría, que es como una idea que está muy instalada, medio obvia, y nosotros nos queremos deshacer de eso, Althusser siempre arranca por ese lado, porque forma parte de lo que Althusser va a llamar únicamente la ideología. ¿Qué es la ideología? La ideología son todas las ideas, creencias, actitudes que nosotros tenemos de acerca del mundo y que son más o menos espontáneas. Cómo debemos vivir, cómo está hecho el mundo, qué es lo que existe. Son formas irreflexivas que no tienen que ver tanto con el conocimiento del mundo, sino con saber orientarnos por el mundo. Los prejuicios, por ejemplo. Está muy bien que uno tenga prejuicios, ¿no? Porque a uno le permiten como tener preconceptos, preideas, antes de experimentar algo, antes de conocer algo, para poder orientarnos en el mundo. Entonces yo tengo, no sé, el prejuicio de que toda la gente que hace ingeniería es muy aburrida. Eh, Estoy diciendo una tontera, digamos, ¿no? Absoluta. Y bueno, también es una generalización que no me da un conocimiento de ningún ingeniero en particular, pero yo sé que si me voy a una fiesta de ingenieros, y bueno, probablemente no estén bailando reggaetón, y probablemente sea más bien una charla un poco más tranquila, entonces si quiero ir para bailar reggaetón, me voy a Ibiza o me voy a otro lado, por decir una estupidez, ¿no? Eh, o pueden ser otro tipo de cosas. También hay veces hay preconceptos que nos ayudan a vivir en el mundo y que tienen su origen en la ciencia, pero que para nosotros se nos presentan con la fuerza de la ideología. Voy a poner un ejemplo. La idea de que la Tierra es redonda es una idea que nosotros tenemos mucho antes de haber experimentado cualquier cosa que nos dé una evidencia de la redondez de la Tierra. Incluso vamos creciendo y para nosotros ninguna experiencia inmediata nos dice que la Tierra sea redonda. Porque nosotros siempre experimentamos pedazos del espacio. Experimentamos el espacio y después otro pedazo del espacio y después otro pedazo del espacio. Y vemos fotos acerca de que la Tierra es una suerte de esfera que flota en el espacio, pero son fotos. O sea, no tenemos una experiencia directa de que esto es así. O sea, lo creemos antes de verlo. O sea, también hay fotos de la Tierra plana y no la creemos, digamos, ¿no? O sea, hay fotos de la Tierra redonda y hay fotos de la Tierra como algo plano, pero no lo creemos, porque forma parte de nuestra creencia espontánea, porque recibimos esta idea y es un preconcepto que nos ayuda a orientarnos en el mundo, y de hecho seríamos individuos muy raros con dificultades para socializarnos si no creyéramos en esto, aunque venga de la ciencia. Quiero decir, la idea de que la Tierra es redonda viene de la ciencia, se llega a eso por experimentos científicos, pero ninguno de nosotros probablemente haya hecho jamás ningún experimento científico que lo pruebe. Lo creemos espontáneamente. Este tipo de prejuicios forman parte de la ideología. Dentro de la ideología está nuestra idea sobre la sexualidad, nuestra idea sobre cómo hay que vivir en el mundo, por qué hay que trabajar, qué es lo justo, qué es lo injusto. eh, todo lo que nos permite vivir y orientarnos en el mundo y que por ahí, más bien antes de conocerlo realmente, forma parte de la ideología. Y, y entonces,
es importante que caractericemos esto porque la ideología para nosotros es como el aire. O sea, no nos damos cuenta de que está ahí hasta que nos falta. Es decir, siempre está ahí, es transparente, como todo está atravesado por la ideología para nosotros. Y eso significa que todo tiene que ver con nuestra manera de insertarnos en lo que en las ideas que una sociedad crea para sí misma, su representación del mundo. Nos insertamos ahí y nosotros ocupamos un lugar en esa representación del mundo. Venimos al mundo y ya se esperan cosas de nosotros. Si tenemos determinado sexo, se espera que nos comportemos como varones o como mujeres, que nos gusten una cosa o la otra. Si nacimos en una clase social, se espera que trabajemos determinadas cosas. Si tenemos determinado color de piel, si nacimos en una determinada cultura, si somos, ¿no? Eh, Esas expectativas también es la manera en que el mundo se nos representa a nosotros y nosotros ocupamos un lugar en eso que nos antecede, que está más allá de nosotros. No tenemos fuerza, no tenemos manera de evitarlo. Siempre caemos en esa representación. Bueno, eso en términos muy generales es la ideología. Entonces, a Althusser le interesa preguntarse cuál es nuestra idea espontánea de la filosofía, qué piensan los no filósofos acerca de la filosofía, para tratar de recabar acerca de esos prejuicios o preconceptos acerca de la filosofía y tratar de deshacerlos. ¿Qué hay dentro de esos preconceptos? Que la filosofía se ocupa de algo que está muy lejano de la vida social, que es como algo que depende de gente que se pone a contemplar el mundo y es algo muy difícil y lejano de la vida diaria, a lo cual Althusser va a contraponer la idea de que la filosofía está siempre involucrada en cuestiones de poder y que nos importa mucho para nuestra vida diaria, y le va a contraponer, también va a trabajar sobre la idea de que la filosofía no sirve para nada, digamos, ¿no? Que de alguna manera que la filosofía es como una pura contemplación que no tiene efectos prácticos. Y Althusser va a decir una cosa que habíamos dicho ya en la clase anterior, que podemos cambiar eso y decir, en realidad la filosofía sirve para que haya nada, digamos, porque siempre vivimos en la idea de que todo existe por alguna razón y que está todo sometido a un orden y que las cosas tienen que ser como son. Y la filosofía sirve para cuestionar ese orden, sirve para cuestionar lo establecido y preguntarnos si las cosas pueden ser de otra manera. Pero para pensar que las cosas pueden ser de otra manera, tenemos que construir la idea de que lo que es contingente. Es decir, que no hay ninguna razón trascendental para que las cosas sean así. Es decir, tenemos que luchar contra la idea que proponía Carpio de que existe el principio de razón suficiente y que está todo organizado en función de eso. ¿Ok? Entonces, esa primera parte que dicen los no filósofos acerca de la filosofía tiene que ver con tratar de recabar esas ideas previas acerca de lo que es la filosofía y empezar a cuestionarlas. Y tiene que ver también con cuestionar esta idea de que hacer una distinción entre lo que vamos a llamar la filosofía espontánea de las personas y la filosofía propiamente dicha. ¿Qué es la filosofía espontánea? Bueno, muchas veces decimos que una persona u otra puede tener como una filosofía personal, que es medio más o menos como su mirada del mundo. Y de alguna manera todos tenemos una mirada del mundo, es decir, todos tenemos una escala de valores, por ejemplo. Para mí puede ser más importante la familia que el trabajo, para otros puede ser más importante el trabajo que la familia. El dinero puede ser lo más importante, o puede ser la Pachamama, o lo que a usted se le ocurra, digamos. Son escalas de valores. Y muchas veces tomamos esa idea de lo que para nosotros es el mundo como una filosofía propia, personal. Y dice, bueno, yo tengo mi propia filosofía. Bueno, tú se va a decir, eso que vos crees que es tu propia filosofía, primero que nada, son ideas impuestas. Cuando vos más crees que estás pensando individualmente, más sometido estás a la ideología. Entonces, en realidad, eso que entendés que es una filosofía espontánea, es tu ideología. Es decir, son las ideas que espontáneamente brotan aparentemente de vos, pero que en realidad tienen su origen en la sociedad en la que estás inscripto y que pesan sobre vos como preconceptos que terminan dominando tu vida. Entonces, a menos que la describamos como ideas impuestas, no vamos a poder comprenderlas. Y también le interesa esta idea de que la filosofía es una suerte de conjunto de ideas que nos ayudan a soportar la realidad, la fatalidad de lo real, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Como que el mundo se nos presenta como algo que es más fuerte que nosotros, que tiene su propio curso. No podemos cambiar la economía de un país, no podemos cambiar el clima, no podemos cambiar, hay ciertas cosas que son fatales. No podemos cambiar el hecho de que nos vamos a morir.
no podemos cambiar el hecho de que el tiempo pasa, no podemos cambiar el hecho de que vamos a envejecer. Y entonces tomar las cosas con filosofía a veces aparece como, de alguna manera, como aprender a hacer un trabajo interno para poder soportar mejor esta fatalidad. Y Althusser, de nuevo, se va a contraponer con esta idea que está en Carpio. Por eso vamos a tratar de despejar estos dos textos y decir, Althusser nos sirve fundamentalmente para cuestionar a Carpio y para ver otra manera de pensar la filosofía. Y dentro de esta otra manera de pensar la filosofía está la propuesta de que eh, la filosofía no es una sola ni tampoco es una cosa personal, sino que es una disciplina dedicada a luchar por el poder mediante conceptos y en la cual siempre se puede tomar una u otra posición. O se es idealista y se está en favor del orden y del fundamento, o se es materialista y se cuestiona ese orden y ese fundamento. O se es idealista y se piensa que es más importante el interior que el exterior, entonces hay que cambiarse a uno mismo. O se es materialista y entonces se piensa que es más importante el exterior y de lo que se trata es de transformar nuestro mundo. Althusser va a tomar partido por el materialismo y va a decir, tenemos que luchar contra la filosofía idealista y proponer una filosofía materialista que nos lleve a transformar nuestras condiciones de vida. Maxi pregunta si la IA sería una filosofía de la clase dominante. Bueno, veamos un poco, tratemos de darle un poco de forma a esa idea. ¿Qué es la IA? La IA es un modelo de lenguaje, es decir, son una serie de algoritmos que lo que hacen es trazar mapas semánticos dentro de los discursos de Internet. Es decir, agarra todo lo que se dice en Internet, lo pone en una base de datos y lo procesa de manera que crea un mapa de conexiones, que es lo que se llama el embedding. Es como una suerte de nube de diferentes dimensiones que traza caminos dentro del discurso siguiendo lo que la gente usualmente dice y lo que usualmente dicen los textos. Es decir, se acomoda, trata de leer cómo funciona el discurso, cómo funcionan los discursos actuales, porque lo que hace es alimentarse con discursos ya escritos, y entonces crea caminos y lo que hace es producir como una suerte de probabilidad entre caminos diferentes. Es decir, conecta palabras que aparecen mucho en Internet. Por ejemplo, aparece la palabra amor vinculada con pareja, vinculada con dolor, vinculada con violencia, vinculada con tres, cuatro palabras. Entonces lo que hace la IA es como de alguna manera tirar chances y conectar esos caminos y produce discursos verosímiles. Entonces cuando le escribimos algo al chat GPT, parece que nos habla como un ser humano. Lo que hace es modelar cómo usualmente se habla en Internet y te responde eso. Lo que hace es procesar muy rápidamente muchos textos que hay en Internet y darte una respuesta verosímil. Verosímil, no real. Por eso cuando ustedes le pregunten a ChatGPT, ChatGPT muchas veces le va a inventar respuestas. Y por eso también pasa que le hacían mucha denuncia a ChatGPT al principio, sobre todo, porque ChatGPT reproducía lo que más había en el discurso de Internet y lo que más había eran discursos racistas, misóginos, homofóbicos. Entonces, ChatGPT constantemente hablaba muy mal de los árabes, hablaba mal de los negros, hablaba mal de la comunidad gay, hablaba mal de un montón de gente, porque era lo que más abundaba en Internet. Porque no es inteligente realmente, lo que hace es funcionar como un modelo de lenguaje. ¿Es una herramienta fantástica? Sí, qué sé yo. A mí me encanta, por ejemplo, para trabajar con idiomas. Porque cuando no sé si una frase en inglés o en francés o en otro idioma está bien hecha, yo le pregunto y tiene cargada con una base de datos tremenda acerca de lo que son los usos generales de un idioma, sabe de gramática, te puede corregir ese tipo de cosas y está buenísimo. Al mismo tiempo, podemos decir, refleja mucho de nuestra ideología, porque se alimenta de discursos ideológicos, se alimenta de discursos del día a día. ¿Bien? Entonces tiene como cierta forma de automatismo que lo que hace es reflejar a lo mejor nuestros preconceptos. Sería objeto de un estudio interesante ver cómo se refleja la ideología de la clase dominante o la clase dominada en estos modelos de lenguaje que ahora llamamos inteligencia artificial. Eh, no sé si responde a tu pregunta, Maxi.
¿Cómo estamos? Bien, profe. Buenísimo. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe, sí se entiende. Buenísimo. Bueno, yo le voy a, vamos, le voy a transmitir le voy a transmitir unas diapositivas con con algunos pasajes seleccionados del texto Marxismo y Filosofía. Y si nos queda tiempo, vamos a comenzar a hablar del otro texto, Iniciación a la Filosofía para no filósofos. Lo que me interesa es que lo lean para que nos hagamos un poco otra idea de lo que puede llegar a ser la filosofía. De nuevo, este abordaje que vamos a hacer tiene algo de abstracto, porque, bueno, estoy como intentando explicarles una disciplina antes de que lleguen adentro, y la filosofía tiene esta particularidad de que tenemos que recorrer su historia para comprenderla, digamos. Pero, entonces, nada, vamos a trabajar con algunas ideas generales que después vamos a tratar de probarlas durante nuestro curso. Eh, pero me interesa que quede esta idea general. La idea de Althusser de la filosofía, y es la idea con la que vamos a trabajar más que nada durante la cursada, es: la filosofía está dividida entre dos posiciones, materialismo e idealismo. Y lo que se juega en la filosofía es el trabajo sobre abstracciones sociales. Abstracciones quiere decir ideas, abstracciones quiere decir conceptos, abstracciones quiere decir, y vamos a ver que hay distintos tipos de abstracciones. Está la abstracción ideológica, está la abstracción filosófica, está la abstracción científica, pero en fin, lo que se trata es de trabajar sobre conceptos, reflexionar sobre qué significa ser algo abstracto. De nuevo, ¿qué es abstracto? Una cosa es esta silla concreta, y otra cosa es la idea de silla. Son dos cosas diferentes. No están desconectadas, porque yo, para reconocer una silla tengo que tener ya la idea de lo que una silla es. Para construir una silla tengo que tener la idea de lo que una silla es. ¿Cómo existe la silla? ¿Cómo se relaciona con este objeto concreto? Es algo con lo que la filosofía trabaja durante toda su historia. Y vamos a ver que esto está muy presente en Platón, por ejemplo. Platón, cuando habla de la teoría de las ideas, es una teoría acerca de cómo existen los objetos abstractos. Y vamos a ver que él conecta su idea de lo que es un objeto abstracto o su teoría de las ideas, con una manera de conocer el mundo y con una manera de organizar las relaciones de poder. Entonces, para Althusser, la filosofía es lucha de clases y la teoría, porque lo que hacemos es luchar por el poder mediante abstracciones. Y el derecho tiene mucho que ver ahí, porque el derecho también juega con abstracciones y también presupone una ontología y presupone una política, aunque no siempre sea explícito, aunque no siempre lo diga. ¿Bien? Entonces, de lo que se trata es un poco de eso. Eh, Vamos entonces a ver, voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a presentar. Bueno, entonces, uno de los textos con los que vamos a trabajar es un texto, yo he dicho 1981, miren, no, 1988. Eh, una cosa que no dije de Althusser, que es un dato interesante. Althusser tiene un final muy terrible porque asesina a su mujer. Althusser sufría de una patología psiquiátrica muy grave, era maníaco depresivo y alucinaba cada tanto, y estuvo mucho tiempo, muchas veces en psiquiátricos. Y hacia el final de su vida, yo ya tenía 60 y pico, 70 años, no sé, vivía solo con su esposa, y durante un brote psicótico le estrangula a su mujer sin darse cuenta, y cuando se despierta, bueno, la había matado. Y no va a la cárcel porque, bueno, nada, prueban que efectivamente estaba loco y que no tenía sentido, como que no estaba en control de sí mismo, digamos. Eh, y bueno, termina siendo como un autor medio olvidado, en un momento medio maldito por esta situación, y recién ahora se lo está como empezando a recuperar un poco. Nota de color. Bueno, el texto de 1988, como les decía, Filosofía y Marxismo, son entrevistas, la entrevista a Luis Althusser por Fernanda Navarro.
Nosotros vamos a trabajar el apartado 2 que se llama Filosofía e Ideología Política, que va a la página 41 a 76. Ustedes tienen el texto entero, me parece, pero tienen que leer esa parte solamente. Ah, me acaba de hacer un ruido en mi compu. No sé por qué. Eh, o alguien está haciendo ruido acá. Bueno, si es el ruido de alguien y está. Bueno, no sé, alguien tiene el micrófono Por prendido. favor, apaguen los micrófonos. Andrea Miranda, por favor. Eh, Seamos respetuosos, por favor. O sea, estemos atentos a lo que estamos haciendo. No, no me gusta la gente que está en clase y está cocinando, está con gente. ¿No? Como yo Profe, mutea todo. yo tengo mucho. Sí, sí, pero se desmutean solos. Eh, me tomo mucho trabajo en hacer las clases y espero que ustedes también puedan aprovechar el trabajo este. Bien. Entonces vamos a trabajar con este apartado. Eh, bueno, qué hace Fernanda Navarro? Le dice, le pregunta qué entiende por filosofía y todo esto está en el texto, digamos. Son solamente pasajes para que ustedes puedan como prestarle atención y después cuando vayan a leer el texto lo puedan hacer con autonomía. Hay partes del texto que no van a entender, no se preocupen, está bien que no entiendan todo. Quiero que sepamos qué estamos buscando para que ustedes cuando vayan a leer el texto sepan qué tienen que entender y qué no. Eh, a ver qué pasa que tenemos. O sea, yo los puedo ir muteando, pero si ustedes vuelven a abrir el micrófono, o sea, tienen que poder hacerlo para poder intervenir en clase. Y si lo hacen mientras están haciendo cualquier tontera, nos complicamos la clase todos, ¿no? Y no se vuelve agradable esto. Entonces, si van a desmutear el micrófono, que sea para decir algo, y si lo desmutean sin querer porque están haciendo cualquier tontera, se pueden poner a hacer cualquier tontera, digamos, ¿no? Eh, no les quiero robar tiempo de su vida con la clase. Eh, Dice Althusser, considero pertinente iniciar la respuesta de mi concepto de filosofía, su surgimiento y su función. Podemos decir que históricamente la filosofía surgió de la religión, de la cual heredó relevantes cuestiones que posteriormente se convirtieron en grandes temas filosóficos, aunque con planteamientos y respuestas diferentes, como por ejemplo el origen, fin o destino del hombre, de la historia y del mundo. Ya lo habíamos charlado la cuestión anterior, la clase anterior, ¿no? Como la filosofía comparte con la religión su preocupación por tratar de responder por la naturaleza de todo lo que es, ¿no? La religión, ustedes agarran la Biblia cristiana, el primer libro, el Génesis, y es el surgimiento de todo lo que hay, de la luz, del sol, del hombre, todo. La filosofía también se ocupa de eso, pero lo hace de manera diferente porque no utiliza un relato como hace la religión y no apela a la voluntad de un ser divino, sino que apela a las leyes inmanentes de lo real. Por eso intenta describir qué tipo de entes hay y cuáles son las leyes ontológicas fundamentales. Dice, sin embargo, sostengo que cuando la filosofía se constituye como tal, en sentido riguroso, es cuando aparece la primera ciencia, las matemáticas. Para Althusser, y esto lo van a ver todavía más claro en el texto de Iniciación a la Filosofía para no filósofos, hay un vínculo esencial entre ciencia y filosofía, porque entiende Althusser que hay una razón por la cual la filosofía surge en el mundo griego y tiene que ver con que aparecen las ciencias matemáticas. Nosotros habíamos estado hablando en la otra reunión acerca de lo que pasa con la matemática y, por ejemplo, el famoso teorema de Pitágoras, que introduce una revolución, porque antes se utilizaba el teorema de Pitágoras, es decir, la idea de que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa para hacer construcciones. Tiene que haber una regla de proporciones para construir triángulos rectángulos que a mí me permiten tener paredes rectas, por ejemplo. Yo quiero levantar una pirámide, tengo que conocer el teorema de Pitágoras. Ahora, lo que se entendía en todo caso, lo que llamamos ternas pitagóricas, son relaciones proporcionales. Yo sé que si un lado tiene 3 unidades y el otro tiene 4, si el tercero tiene 5, o sea, la hipotenusa, el lado que está en contra del ángulo, me construye un triángulo rectángulo, entonces ese ángulo es recto y yo puedo construir
paredes rectas que están en relación, en posición perpendicular al suelo. Esto es importante y se la termina conociendo por experiencia. Pero con el nacimiento de las matemáticas pasa algo muy diferente, porque ustedes saben, si ustedes a lo mejor sepan que el libro con más ediciones de la historia es la Biblia, pero a lo mejor no sepan que el segundo son los elementos de Euclides. Los elementos de Euclides es un compendio de conocimientos matemáticos escritos justamente por Euclides, que era un matemático alejandrino del siglo segundo después de Cristo, pero que recopila eh, muchos de los saberes teóricos de geometría y matemáticas de los siglos anteriores, sobre todo del siglo quinto y cuarto antes de Cristo, que es donde la ciencia matemática irrumpe en el mundo griego y donde ubicamos el pensamiento de Pitágoras. Y lo que hace es definir una serie de axiomas que van a construir un universo ficticio, entonces va a definir recta, va a definir punto, va a definir línea, y sobre esas definiciones va a construir el mundo abstracto de las matemáticas y el mundo abstracto de la geometría, y va a empezar a hablar de los triángulos puros. Claro, muchas cosas pueden ser triangulares, pero nada es perfectamente triangular. Ahora, el concepto de triángulo es uno solo. Porque se construye la idea de un triángulo puro para el cual se cumple necesariamente el teorema de Pitágoras de manera universal para todos los casos construidos dentro del mundo de la matemática como esta construcción teórica tan precisa. Entonces aparece un nuevo tipo de abstracciones que es la abstracción científica, que tiene esta característica de la validez universal, es decir, define un campo de objetos, pero lo construye en su definición y a partir de ahí puede manipular esas abstracciones puras, por ejemplo, la geometría puede trabajar con los triángulos, y entonces encontrar relaciones necesarias. Y esto cambia porque lo que dice Althusser es, empieza a disputar contra la religión el dominio sobre las abstracciones. Aparece un nuevo tipo de abstracción. Entonces dice, la filosofía se constituye en sentido riguroso cuando aparece la primera ciencia que son las matemáticas. Dice, esto no es casual, porque marca el paso del paso empírico al estado teórico, es decir, empieza a haber cada vez más abstracciones. Esto lo vamos a ver, y esto lo resaltemos y quiero que ustedes lo tengan presente, porque cuando empecemos a trabajar con Bernard, que van a ser nuestros próximos textos, Bernard es un antropólogo en realidad, francés, que trata de recuperar qué pasa en el mundo griego, y lo que él empieza a recuperar es una serie de prácticas tendientes a la mayor y mayor abstracción del mundo. Y dentro de ese proceso de tendencia hacia la abstracción del mundo griego, él va a ubicar tanto el nacimiento de la filosofía como el nacimiento del derecho. Porque el derecho, y esto también lo resalta Althusser, también necesita abstracciones, como la abstracción de la persona, la idea de que todos somos personas y que se pueden enunciar reglas generales, formales, para todo el campo de lo que son las personas, para todo el campo de lo que es de lo que quiere ocupar el derecho, y que esto sea absolutamente general y abstracto, es decir, yo enuncio una ley y la ley se enuncia para todos los casos. Toda persona que causare un daño tendrá que cumplir una condena, por ejemplo, dentro de un código penal. Entonces empiezo a construir, a trabajar con una abstracción específica, la abstracción de persona. Una persona tiene que tener conciencia, tiene que ser responsable de sus actos. Por ejemplo, si es como Althusser, que la mata a la mujer en un estado psicótico, sale del contexto de persona, tiene sus límites. Entonces, construye su ontología también. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un proceso práctico de tendencia hacia la abstracción. Y él le empieza a encontrar en este momento histórico. Ya vamos a ir un poco más precisamente a esto. Vamos a ver vamos a trabajar también con un texto de Foucault que nos va a permitir también pensar cómo se introduce las prácticas jurídicas en el mundo griego y que dependen de una separación del mundo de las prácticas religiosas. Entonces, la religión es un poco, para tu ser, como la práctica o el discurso que domina la vida social de las sociedades hasta cierto punto, y en cierto momento cuando aparece la filosofía, cuando aparece el derecho, cuando aparecen este tipo de reflexiones, se tienen que empezar a separar de la religión para empezar a crear nuevas formas de trabajar con las abstracciones sociales y empezar a disputar su lugar en el mundo social. Entonces, nos interesa esto, como siempre Althusser siempre piensa que la filosofía surge cuando
separándose de la religión por un conflicto, por una crisis que introducen las ciencias. Nuevo tipo de conceptos puros, nuevo tipo de abstracciones. Entonces dice, a partir de ese momento, cuando la ciencia irrumpe en el mundo griego, empezamos a razonar de otra manera y empezamos a razonar sobre un nuevo tipo de objetos, que son los objetos abstractos. Em, Entonces dice, la filosofía tomó de la ciencia algo invaluable, el modelo de la abstracción racional, imprescindible para ella. Es decir, una abstracción construida a través de la razón. La filosofía tradicional se adjudicó, dice, la tarea histórica e irreemplazable de decir la verdad acerca de todo, ¿no? Este lugar lo ocupaba la religión, pero dice Althusser, lo empieza a ocupar la filosofía. La verdad acerca de las primeras causas, de los primeros principios de todo lo existente y por ende de todo lo cognoscible, así como de la finalidad o el destino del hombre y del mundo, ¿no? Acá está todo lo que decía Carpio, ¿no? Es decir, no es que la posición de Carpio esté equivocada. Carpio decía la verdad cuando decía que la filosofía como metafísica se ocupa de todo, de las causas de todo lo que es. Que la filosofía como nociología se ocupa de cómo conocemos el mundo. Que la filosofía como ética se ocupa de la idea de que hay un principio de razón suficiente y que hay una manera de orientarse en el mundo y una manera de hacer con el mundo. Estas tres partes de la filosofía que define Carpio, metafísica, nociología y ética, Althusser las va a reemplazar y va a decir, claro, está muy bien lo que describe Carpio, pero Carpio te está describiendo la filosofía idealista, que es la filosofía de la clase dominante. Hay otra filosofía que todo el tiempo aparece ahí, porque la filosofía es lucha, y entonces no puede evitar reflejar que hay diferentes posiciones de poder en las sociedades. Y esta otra filosofía, esta otra posición filosófica, lo que va a hacer es eh, plantear una mirada diferente, digamos. Si la filosofía idealista con la metafísica intenta fundamentar lo real, lo que va a hacer la filosofía materialista es mostrar que lo real podría haber sido de otra manera, que es contingente, que no tiene fundamento. Si la filosofía idealista se pregunta acerca de cómo conocemos el mundo y le da una respuesta contemplativa y dice, conocemos el mundo contemplándolo, eh, de una mirada puramente intelectual, Althusser va a decir, no, todo conocimiento tiene que ver con un vínculo práctico con el mundo, con una exterioridad. Y cuando se pregunta, y cuando la filosofía habla también acerca de cómo tenemos que vivir en el mundo y si tenemos que aprender a aceptar el destino, porque todo lo que ocurre tiene una razón de ser, entonces va a decir no. La filosofía materialista lo que dice es las cosas podrían ser de otra manera. Nos invita a transformar el mundo. Entonces va a hablar más bien que de ética, va a hablar de política. Porque va a decir, si se impone una manera de ser del mundo como obvia es porque hay relaciones de poder. La filosofía interviene en esas relaciones de poder. La filosofía idealista esconde que haya relaciones de poder, pero la filosofía materialista la va a poner de relieve. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. La clase anterior habíamos estado hablando, a ver, para esto me voy a tener que salir de acá un toque. La clase anterior habíamos estado hablando acerca bueno, creo que lo dejé en la clase anterior. Yo había planteado un poco acerca de la cuestión del espacio, ¿no? Eh, Van a ver que Dussel es un autor, el autor de Prácticos, es un autor que se preocupa mucho por la pregunta de decir, ¿es lo mismo pensar en cualquier lado? ¿Es lo mismo pensar en Europa que pensar en Latinoamérica, por ejemplo? ¿Cómo la manera en que nosotros nos imaginamos el espacio refleja nuestra manera de pensar y las relaciones de poder? Por ejemplo, una abstracción, por ejemplo, es también una imagen del mundo, ¿no? Una abstracción, nosotros nos hacemos una idea del mundo, de cómo es el espacio mundial y qué lugar ocupamos en ese espacio. Y nuestro acceso muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, acá tienen un mapa, se ve medio borroso, pero creo que se entiende, un mapa político del planiferio, ¿no? Nosotros lo trabajamos usualmente en la escuela secundaria y nos muestran un mapa que nos representa nuestro lugar en el mundo y nos da una imagen de la espacialidad. Y es una abstracción que vamos a llamar ideológica porque lo que podemos decir es que tiene además, que más que hacernos conocer el mundo en un montón de aspectos, nos transmite relaciones de poder
nos transmite información mezclada con relaciones de poder, pero no lo muestra, lo esconde. ¿En qué sentido? Ustedes saben que este mapa, que es la famosa proyección de Mercator, que ustedes que es lo que más se ve en celeste, deforma el espacio real y hace que algunos países aparezcan más grandes de lo que son. Ustedes lo que ven en azul es el tamaño real de esos países y lo que ven en celeste es el tamaño proyectado. Y es decir, todo el hemisferio norte aparece mucho más grande de lo que es. Pero además hay otras ideas acá escondidas. Por ejemplo, la idea de que el sur está abajo y que el norte está arriba. Lo cual no puede evitar mezclarse con esta idea de que estar arriba es mejor y estar abajo es lo peor, ¿no? Cuando te dicen, che, ¿cómo estás? Y yo decís, estoy bajón, estoy mal. Cuando decís, che, me fui al pasto, me fui para abajo, decís, caí a lo peor. Cuando decís, che, estoy arriba, que sí estoy bien. Esta serie de ideas asociadas metafóricas, arriba es bueno, abajo es malo, el norte es arriba y el sur es abajo, están tramadas en relaciones de poder, ¿no? Nosotros nos pensamos como en un mundo en el cual estamos abajo a la izquierda y en el centro está Estados Unidos y Europa, que son los países más poderosos que hay. Y que también nos dicen cómo conocer el espacio y nos dicen a dónde estamos parados. Es decir, hay relaciones de poder acá, no es tan ingenuo la cuestión del espacio. Y usan, obviamente, un mapa que deforma el espacio y los hace parecer más grandes, y los hace parecer en el centro del mapa, porque está hecho para para la navegación. Son los pueblos que, mediante la navegación, colonizaron otros pueblos. Esta representación del poder que parece espontánea está tramada de poder. Acá tiene un ejemplo de cómo se deforma el espacio por la proyección de Mercator, ¿no? Acá tienen una cara, por ejemplo, que es un objeto esférico tridimensional, y acá tienen una representación tridimensional del planeta Tierra. Y si ustedes quieren agarrar esta cara y proyectarla sobre un espacio bidimensional, necesariamente tienen que deformarla, porque no es lo mismo un objeto tridimensional que un objeto bidimensional, es así de fácil. Bueno, así se ve una cara, por ejemplo, acá lo ven arriba a la derecha, cuando es deformada por una proyección de un objeto tridimensional a uno bidimensional, y ven que es una cara insólita. Bueno, lo mismo acontece con el mundo, digamos, ¿no? Si ustedes representan el planeta Tierra en un espacio bidimensional, lo deforman. Pero esa versión deformada de lo real a nosotros nos permite ver la totalidad del mundo. Porque está inscripto en nuestra experiencia de los objetos diarios que nosotros vemos una sola cara de las cosas. Nosotros no podemos ver dos caras de una cosa al mismo tiempo. Si yo agarro y veo este termo, por ejemplo, que es con el que estoy tomando mate, y me fijo del lado de atrás y no tiene nada, digo, es una ilusión. Es un holograma es una proyección o estoy loco o estoy soñando. Porque mi experiencia personal me dice que todos los objetos tienen un lado de atrás y que yo solamente puedo ver una cara de ese objeto a la vez. No puedo ver todas las caras de un objeto a la vez. Una hoja tiene un lado de atrás, no existe un objeto de un solo lado. Todo tiene un lado de atrás. En mi experiencia, eso es lo que mi experiencia me dice. Ahora, yo puedo hacer una. No es lo mismo todo lo que tiene que ver con mi experiencia, lo que llamamos la ideología. Es decir, son las limitaciones de nuestro acceso al mundo desde nuestra posición subjetiva. ¿Quiere decir que es la científicamente correcta? No, la ciencia tiene otra manera de representar el mundo. ¿Bien? Esta manera de proyectar el mundo sobre un plano bidimensional responde a las necesidades de la navegación de los países centrales que nos fueron colonizando y deforman el espacio y nos ubican en ese espacio. Y nosotros nos leemos a través de esas imágenes como si fueran la realidad, pero son la ideología, porque transmiten relaciones de poder. Acá tienen otro ejemplo de lo mismo, ¿no? Cómo una cara se deforma y cómo se deforma el espacio, el globo terráqueo. Imaginen otro tipo de mapa, por ejemplo. Imagínense un mapa en el cual la Argentina está en el centro. Este es un mapa que no sirve mucho para navegar el mundo, ¿no? Miren cómo deforma, por ejemplo, pero no lo deforma en realidad, o sea, así se ve, si uno quisiera mirar la Tierra desde abajo, digamos, ¿no? Como que, bueno, sí lo deforma bastante. Pero tiene a favor la idea de que nosotros estamos en el centro. Y uno diría, claro, para un argentino lo más importante del mundo tiene que ser la Argentina, ponele, ¿no?
Si nosotros queremos pensar nuestro lugar en el mundo, sería mucho más interesante vernos desde el Polo Sur, donde nuestra relación con la Antártida es fundamental, y no nuestra relación con Europa o con el norte, el hemisferio norte o con Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, hay mucho interés geopolítico por la Antártida, que es la tierra del futuro. Ahí hay reservas de agua. En el mundo que se está calentando, la Antártida es un lugar fundamental, hay reservas de petróleo, de todo. La Argentina tiene una porción importante de la Antártida y muchos países tienen interés ahí. Y nosotros no lo estamos mirando. Y estamos dejando que los yanquis metan bases ahí, que los rusos exploren la zona, porque nuestra imagen de nuestro lugar en el espacio no nos lleva tanto a pensar nuestro lugar como la relación que tenemos con el norte global. Otra idea, ¿por qué no pensamos el mapa de otra manera? ¿Por qué no estamos nosotros arriba a la izquierda, por ejemplo? Podría ser. ¿Por qué pensamos que el sur es abajo? ¿Por qué no podemos poner el sur arriba? ¿En qué sentido es mejor el otro mapa que nos pone abajo que este mapa que nos pone arriba? ¿O a quién le sirve? Es decir, todas esas representaciones que están atravesadas por relaciones de poder, y esto siempre pasa en mayor o menor medida, no hay ciencia pura e ideología pura, pero cuando la función es fundamentalmente transmitir relaciones de poder en la forma de evidencias que pasan inadvertidas, decimos que eso es ideología. Todas las relaciones de saber están atravesadas por poder, entonces siempre hay ideología de por medio. Pero bueno, fíjense estas otras representaciones, ¿no? ¿Por qué no está el continente latinoamericano en el centro, por ejemplo? ¿Por qué no está en el centro de nuestras preocupaciones, ¿no? En vez de que supone que tenemos que, no sé, en 20 años vamos a ser como Irlanda y después en 30 años como Alemania y no sé qué, digo, ¿por qué no ser Latinoamérica directamente? ¿Por qué no ponernos en el centro del espacio, de nuestra reflexión geopolítica? De decir, che, capaz lo más importante es buscar una identidad propia. Bueno, esas representaciones que nos hacemos del mundo tiene mucho que ver con esta idea, digamos, ¿no? Acá, esta idea del ojo. Un ojo tiene un campo de visión, pero también tiene un punto ciego, que es el lugar desde el cual mira. La ideología nunca nos dice desde dónde estamos mirando. Siempre esconde que tiene una perspectiva. Y lo que va a decir Althusser es, la filosofía cuando es idealista también quiere englobar todo, como si no fuese un ojo, como si no tuviese una manera de ver todo, ¿no? La ciencia dice, yo veo las cosas del lado de la vida, la biología, ¿no? La física dice, yo voy a ver las cosas del lado de los objetos físicos. Pero la filosofía que se quiere plantear como yo veo todo, usted le pregunta, bueno, pero ¿desde dónde mirás todo? ¿Dónde estás parado para ver todo? ¿De qué lugar? ¿En qué espacio lo estás diciendo? Althusser va a decir, la filosofía idealista quiere hacer de cuenta que está mirando todo desde el lugar de Dios. Es decir, ocupa un poco el lugar de la religión. No quiere mostrar desde dónde está viendo las cosas. La filosofía materialista, al contrario, lo que hace es decir, usted siempre está mirando las cosas de un lugar, siempre hay relaciones de poder que están tramando su manera de ver el mundo. La filosofía es la disciplina que se encarga de trabajar con esas relaciones de poder que se traman a través de abstracciones y de conceptos. ¿Cómo estamos hasta acá? Hagamos una pausita para preguntas, comentarios. Bien, profe, bien. Buenísimo. Se Eh, entendió bien, pero no. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación? ¿Quiere, no sé, plantear alguna idea? Sí, la página, acá estoy leyendo el chat. Me pregunta si de la página 4176, sí, eso ya está, eso está, fíjense bien, porque cuando yo les subo los textos siempre les pongo qué páginas leer, aunque le subo el texto entero. Acá alguien me puso, provenida idealista sería tierra redonda y la materialista tierra plana. No sé qué está queriendo decir Maxi, pero sí, por eso estaba entendiendo que la filosofía idealista plantea una tierra redonda y la materialista una tierra plana. No estamos bien ubicados. No me están entendiendo bien. ¿Querés intervenir? Así te entiendo qué me querés decir. Sí, justo era eso, profe, preguntarle si es que la idealista era la que mantenía la ideología de una tierra redonda o esférica y la plana era la materialista. No tiene que ver con eso. No estás entendiendo bien lo que digo.
Eh, la filosofía para tu ser está dividida entre dos maneras de hacer filosofía. La filosofía idealista o materialista no se vinculan con contenido específico, sino con maneras de hacer y de entender cómo funcionan las abstracciones. La filosofía idealista intenta descubrir el orden del mundo. La filosofía materialista intenta decir, este mundo tiene este orden, pero podría ser de otra manera. No necesariamente es así. La filosofía idealista intenta ver el lugar como si ella no tuviese pretensiones de poder, como si no hubiese poder relacionado con el conocimiento y solamente quisiera conocer desinteresadamente, como si fuese amor por el saber. La filosofía materialista dice, siempre hay poder, yo también ocupo una relación de poder, pero yo quiero jugar a favor de los dominados y no a favor de los dominantes. ¿Se entiende? Ah, sí, 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 ahora sí. Muchas gracias, profe. Entonces, la distinción entre tierra plana y tierra redonda tenía que ver con la idea de decir, una cosa es la mirada de la ciencia del mundo, que nos permite conocer el mundo, y otra cosa es la mirada de la ideología. ¿Ok? Sí Bueno, se entendió, profe. ok, me alegro. Justo iba a preguntar eso. Si no, lo volvemos a ver, si no, lo volvemos a ver, pero no quiero que haya confusiones. Bueno, volvemos entonces al texto de Althusser. Una tesis importante de Althusser, una tesis fuerte, es la idea de que la filosofía trabaja sobre abstracciones para unificar las prácticas sociales. Lo que hace es tratar qué es una práctica social. Althusser va a decir, toda sociedad tiene una práctica económica que tiene que ver con transformar la naturaleza para satisfacer necesidades, tiene una práctica teórica que tiene que ver con conocer el mundo, tiene que una práctica ideológica que tiene que ver con unificar las relaciones sociales, hay una práctica política que tiene que ver con las relaciones de poder, bla, bla. Ahora, ¿qué hace que una sociedad esté unida? eh, Tiene que ver con las abstracciones. Entonces se va a decir, en un momento la religión ocupa ese lugar. De hecho, la palabra religión significa religar, ¿no? Volver a unir lo que está separado, unir a los individuos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo que hace es organizar, por ejemplo, los rituales de nacimiento, el bautismo, por ejemplo, en la religión católica, la sexualidad, el casamiento, ¿no? Regla cómo se tienen que dar los casamientos, la muerte, ¿no? Te dan la extremunción cuando morís. Aparece en todos esos procesos biológicos vitales para organizarlo y darle un sentido social. Y darle un sentido más allá también. Uno nace por gracia de Dios, muere para reencontrarse con Dios, tiene que tener una sexualidad de este estilo porque Dios lo está mirando, bla, 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 bla. En ese sentido, la ideología y la religión ocupan el mismo lugar, porque el lugar de la ideología en las prácticas sociales es darnos razones para vivir de una determinada manera. ¿No? Si nosotros creemos que la propiedad privada es lo más importante del mundo, bueno, cada uno tiene que trabajar para tener lo propio a cambio de un salario. Ahora, hay un tipo como Bertolt Brecht que pregunta, que agarra y dice, ¿qué clase de crimen es robar un banco contra la idea de fundar uno? ¿No? Queriendo decir, es mucho más criminal este orden en el cual existe la propiedad privada que la idea de atacar la propiedad privada. La idea de que la propiedad privada es un valor es algo que se construyó en el tiempo, no necesariamente así, podría ser de manera diferente. Eh, Forma parte de la ideología porque forma parte de una evidencia para nosotros. Ahora hay una categoría que es muy importante, que es la categoría de sujeto, que es muy importante para la filosofía y que es muy importante para la ideología y que es muy importante para el derecho también. Entonces, vamos a centrarnos un poco en esto. Dice Althusser, entre los siglos XIV y XVII, la categoría de sujeto se encuentra permeando todos los campos para dar cuenta de un número considerable de ideologías y de sus prácticas. Emerge de la ideología jurídica, o sea, emerge del derecho como aquel que es sujeto de derecho, aquel que tiene responsabilidades, de las relaciones mercantiles donde cada individuo es sujeto de derecho como propietario de bienes. O sea, para Althusser nace esta categoría de las prácticas económicas, de la idea de que todo el mundo es propietario de sus propios bienes y de su cuerpo, y que los puede vender porque los contratos son libres. Y esta misma categoría invadió el terreno de la filosofía con Descartes. Ya vamos a trabajar con Descartes. Dice, el sujeto yo pienso. Y más tarde el de la ideología moral con Kant, el sujeto de la conciencia moral.
y ya antes había penetrado en el dominio de la política con el sujeto político del contrato social. Esto demuestra una de las tesis que defendemos, a saber que la filosofía trabaja categorías capaces de unificar el conjunto de las ideologías y de las prácticas correspondientes. Lo que hace la filosofía entonces es buscar ir hacia esas abstracciones que dominan nuestra vida social, que para nosotros son obvias. Para nosotros es obvio que somos sujetos, que lo que hacemos lo hacemos por intención, que nuestras ideas son personales, que nuestras ideas que nuestros deseos son privados, que somos dueños de ciertos objetos, que contratamos libremente. Y Althusser, aunque parezca contraintuitivo, va a empezar a cuestionar todas estas ideas. Pero dice, la filosofía, cuando filosofía idealista todo el tiempo está trabajando sobre estas ideas para fundamentarlas, para darles su carácter de obviedad, para darles razones. Porque el capitalismo, por ejemplo, no funciona sin la idea de sujeto de derecho. Cada uno tiene que ser responsable de lo que hace, cada uno tiene que ser dueño de su cuerpo para poder venderlo a cambio de un salario. Y tiene que poder contratar libremente. Entonces, la idea de que todos somos libres por naturaleza, que desconoce que en realidad algunos tienen más oportunidades que otros porque hay diferentes condiciones materiales, es una idea necesaria para que el capitalismo funcione. Y la filosofía está ahí para dar una mano al capitalismo en ese sentido. Por eso Althusser dice, habla de las diferentes ideologías, la ideología jurídica, la ideología económica, la ideología moral, bla, 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 aparecen unificadas detrás de estas abstracciones. ¿Se entiende esta idea? Yo sé que es una idea general y, como les decía, digamos, son como tesis que como que avanza y a lo mejor no explica muchísimo, porque es un texto más resumido, pero me interesa que las tengamos en mente para que después las podamos trabajar en los textos. ¿Alguien quiere hacer una intervención? Bueno, ¿a dónde va a ir Althusser? Esta definición nos interesa mucho. Dice, la filosofía es, en última instancia, lucha de clases en la teoría. Este tema ya lo explicamos, ¿no? Significa que lo que hace la filosofía es, en la filosofía se desarrolla una lucha social por el poder a través de conceptos, pero que en última instancia nos remite a una lucha social que está antes de la filosofía, porque siempre hay clase dominante y clases dominadas. Bueno, no siempre. En la relación, no, bueno, sí, para entonces siempre hay clase, siempre hay lucha por el poder, siempre hay lucha por el poder. Y en la filosofía esa lucha por el poder no se expresa como lucha con armas, sino como lucha entre conceptos. Entonces dice, esta reserva en última instancia es una mención para señalar que existen otras cosas en la filosofía además de la lucha de clases en la teoría. Pero también indica que la filosofía efectivamente representa posiciones de clase en la teoría, es decir, en las relaciones que tiene con las formas más teóricas de las prácticas humanas y a través de ellas, a través de las formas más concretas de las prácticas humanas, incluyendo la lucha de clases. Es decir, recuerden ese esquemita que vimos del ojo, digamos, ¿no? Como que la filosofía idealista que pretende ocuparse de todo, como si no ocupara ningún lugar en el espacio, como si estuviera fuera de ese todo, desconoce que también funciona como un ojo y que tiene un punto ciego. Y Althusser va a decir, ese punto ciego es la lucha de clases, porque al final de cuentas la filosofía expresa también una posición de clase, una posición de poder. Quiera reconocerlo o no, la filosofía idealista no lo reconoce, la materialista siempre hace eje en eso. Hay lucha por el poder y la filosofía es lucha por el poder. Dice, en la filosofía, la lucha de clases toma la forma de contradicciones entre tesis y antítesis, ¿no? Así como Carpio decía, hay anarquía de los sistemas, porque todas las filosofías producen tesis, y la palabra tesis quiere decir, tienen presupuestos, ponen presupuestos para ver el mundo, no son como las ciencias, trabajan, van con presupuestos, nos plantean tesis que tenemos que aceptar acerca de cómo el mundo es. Bueno, la filosofía es lucha de tesis y antítesis, ¿no? Así como decía Carpio, para todo valor siempre hay un contravalor, Althusser va a decir, para toda tesis hay una antítesis. Siempre que hay una posición materialista hay una idealista y una contraria materialista, y donde hay una materialista y una contraria idealista. ¿Por qué? Porque siempre hay dos luchas, siempre hay luchas por el poder. Entonces siempre hay dos posiciones de poder ahí luchando.
Es una lucha entre posiciones de tendencia idealista y materialista, dice Althusser. Acá nos va a hablar un poquito más acerca de qué es el idealismo. Dice, uno de los rasgos que nos permiten reconocer el idealismo es el hecho de que está atrapado en el principio de razón, ¿no? Recordemos Carpio, que Carpio planteaba es una ley ontológica que organiza a todo el mundo. Bueno, tú se va a decir, desde ahí mira las cosas el idealismo. No tenemos que comprarlo. Es lo que el idealismo nos dice que es el mundo. Dice, uno de los rasgos que nos permiten reconocer el idealismo es el hecho de que está atrapado en el principio de razón, que se desdobla en dos, el origen y el fin. Es decir, todo tiene un origen que lo explica y en ese origen también está el fin, ¿no? Nacimos por gracia divina y con Dios nos vamos a reunir. En el origen estábamos unidos con la naturaleza y la civilización nos separó de la naturaleza, entonces para volver a ser felices tenemos que volver a encontrarnos con la naturaleza. Eh, no sé, qué sé yo. La inteligencia artificial nos separó de nuestra esencia, que es pensar por nosotros mismos, y el fin de la vida es volvernos a encontrar con esta esencia, entonces tenemos que separarnos de la inteligencia artificial para poder volver a pensar por nosotros mismos. Son ejemplos, ¿no? Pero se ve cómo funciona este relato, ¿no? Lo que estaba en el fin se plantea como un objetivo en un camino de separación y reunión. Tiene mucho de religioso esta idea. Dice, el origen remite de manera natural al fin o al telos. Telos es la palabra griega para fin. El sentido del mundo, de la historia, la finalidad de ambos, ¿no? El sentido del mundo es el progreso económico. Claro, nosotros, Argentina había sido una potencia económica, dejó de ser una potencia económica porque vieron fuerzas políticas que no lo permiten, y en el futuro vamos a ser como una potencia europea, ¿no? Como un relato, por ejemplo, del gobierno actual. También tiene esa estructura medio religiosa, de donde el origen se proyecta en el fin. Bueno, Althusser dice, si tiene esta estructura, es idealista e ideológica, ¿no? Althusser dice, si tiene esta estructura origen-fin, es para desconfiar. Se proyecta, dice, anticipándose en y sobre la cuestión del origen. Nunca se plantea la cuestión del origen radical de las cosas, más que en función de la idea de que uno sabe de su destino, de su final, ya sea que se trate de los fines de la providencia o de la utopía, ¿no? También, por ejemplo, con la personalidad pasa eso, ¿no? Bueno, yo tengo una personalidad y entonces este es mi destino, no puedo evitar ser de esta manera. Eh, Estas cosas que pesan como destino son elementos que dominan nuestra vida diaria inadvertidamente. Dice, por otro lado, dice la filosofía idealista, ¿no? Puede compararse con un laboratorio donde se unifica el conjunto de elementos ideológicos. Es decir, la filosofía idealista agarra lo que ya aparece en el campo de la ideología, de las ideas espontáneas de todo el mundo, y le empieza a dar una forma, ¿no? Le empieza a dar una estructura, le empieza a dar un orden. Dice, anteriormente este papel unificador lo desempeñaba la religión. ¿Vieron cuando decía Carpio que los valores siempre tienen una jerarquía? Y claro, uno puede decir, claro, el valor fundamental es la justicia, o el valor fundamental es el dinero, o el valor fundamental es la familia, y en función de eso se organiza una serie de valores. Bueno, lo que hace la filosofía de Althusser es trabajar sobre eso, trabaja sobre ese orden, agarra las diferentes abstracciones que hay, que pueden ser los valores, por ejemplo, de la ideología, y le da una forma, le da una estructura, le da una jerarquía, pone uno arriba de otros. Dice, bastaban los grandes mitos sobre la existencia de Dios o la creación del mundo para que todas las actividades humanas y las ideologías correspondientes encontraran su lugar, constituyendo la ideología unificada de que la clase dominante requería para asegurar su dominio. ¿No? En la religión eso se encuentra mucho, digamos, ¿no? Como en el origen estaba todo bien, estaba Adán y Eva en el paraíso, incurren en incurren en un pecado, comen del árbol del saber, que estaba reservado solamente para Dios, y entonces ahora tienen que trabajar para comer, la sexualidad se vuelve una cosa dolorosa, los partos son dolorosos, el varón domina sobre la mujer, y eso termina constituyendo una suerte de razón de por qué las cosas son así, ¿no? Entonces justifica las diferencias sociales, justifica la diferencia sexual, ¿no? Como justifica una serie de cosas mediante un relato. Y pasa a hablar sobre el materialismo. Dice, las filosofías materialistas
afirman la primacía de la práctica sobre la teoría, es decir, ponen primero nuestra relación con el mundo que nuestra relación contemplativa. De esta manera, la práctica hace tan variada a la filosofía tradicional y permite comenzar a ver claro en el interior de la filosofía para basarse además en la posibilidad de transformar el mundo. Esto es muy importante, la filosofía materialista siempre plantea la posibilidad de transformarlo, digamos. Y la filosofía idealista justifica por qué son así las cosas, y la filosofía materialista trata de pensar por qué las cosas no son diferentes, por qué el mundo no puede ser de otra manera. Uno dirá, no, bueno, siempre hubo dominantes y dominados, y esto siempre va a ser así. Y la filosofía materialista dice, esto siempre fue así porque históricamente se constituyó así, pero podría ser de otra manera. Podemos imaginar un mundo diferente. Tiene que ver con trabajar sobre las imaginaciones que dominan nuestra percepción de la realidad. Siempre estuvo Europa y Estados Unidos en el centro, sí, pero podemos imaginar otro mundo en el cual Argentina está en el centro, por ejemplo. Otro mapa, ¿no? La irrupción de la práctica es la denuncia de la filosofía producida como tal filosofía, es decir, contra la pretensión de la filosofía tradicional de abarcar el conjunto de las prácticas sociales y las ideas, de ver el todo, como decía Platón, para establecer su dominio sobre estas mismas prácticas. Es contra la suposición de que la filosofía no tiene espacio exterior, es decir, como si no tuviera ningún lugar desde el cual mira lo real, ¿no? Como si fuese una suerte de ojo de Dios que no ocupa ningún lugar. Entonces la filosofía materialista denuncia esto, dice, o siempre estás parado en algún lugar, siempre ocupó una posición de poder. Por lo que el marxismo afirma sin duda que la filosofía tiene su exterior, es decir, que la filosofía no existe más que por este exterior y para él. Este exterior, es decir, el lugar de donde mira la filosofía las cosas, es la práctica y son las prácticas sociales. Es decir, la filosofía es una práctica social, entre otras, y está siempre determinada por la sociedad en la que emerge. No es un saber transhistórico, trascendental, no es un amor así como religioso por la sabiduría. Y nos habla acerca de la ideología, ¿no? Dice, la constitución del ser humano hace que toda acción sea inconcebible sin el lenguaje y sin el pensamiento. Por lo tanto, no puede haber práctica humana sin un sistema de ideas representadas en palabras, constituyendo así la ideología esa práctica. Es decir, ¿qué es la ideología? La representación que nos hacemos del mundo y que se expresa en nuestro lenguaje. Por eso, las disputas por el lenguaje son importantes para la filosofía. ¿Qué entendemos por justicia? Es muy importante para la filosofía. No es solamente una cuestión de diccionario, porque cómo usemos esta palabra significa cómo usamos ese concepto, y cómo usamos ese concepto va a definir qué entendemos por sistema jurídico, por ejemplo. ¿Qué es lo justo? Va a determinar qué es un sistema jurídico. Y qué tipo de objetos hay en el mundo va a determinar qué es un sistema jurídico. Si entendemos que las montañas tienen derechos, entonces no podemos ir a sacarle el litio. Si entendemos que los animales tienen derechos, no los podemos usar como cualquier objeto. Si entendemos, ¿no? O sea, cambia nuestra manera de percibir el mundo y lo que es lo justo también cambia nuestra manera de cómo organizamos el mundo. Siempre hay un sistema de ideas representadas en palabras. La ideología es el terreno donde todos participamos, donde inevitablemente nos representamos todo lo que haya. Capaz que no somos astrónomos, pero tenemos una representación del sistema del planeta Tierra porque tenemos un acceso ideológico a ello, porque estamos expuestos a imágenes del mundo que nosotros no creamos, que se nos imponen. Cuando el cine de extraterrestres se representa constantemente, cuando vienen los aliens siempre van a Estados Unidos, eso afecta a nuestra representación de la realidad, aunque parezca una ficción estúpida, y nos llena de ideología y parece que lo único importante en el mundo es Estados Unidos, ¿no? Eh, la manera de representar la ficción y ese tipo de problemas también, ¿no? Como también está determinando nuestra percepción del espacio y de las relaciones de poder y qué lugar ocupamos ahí. Y eso es ideología. Dice, es importante insistir en que una ideología es un sistema de ideas solo en tanto que se refiere a un sistema de relaciones sociales. Es decir, estas ideas lo que hacen es referirse a relaciones sociales, relaciones de poder, por ejemplo, relaciones económicas acá ponemos el ejemplo de Estados Unidos o del norte global, la relación entre el centro y la periferia, la relación que los países centrales tienen con el resto. Nosotros aspiramos a ser como el centro,
porque son los países más desarrollados y adquirimos sus valores, y son relaciones ideológicas. Es decir, detrás de la relación de dominación económica que Estados Unidos y Europa mantienen con Latinoamérica y con Argentina particularmente, hay relaciones ideológicas. Nosotros aceptamos esa dominación económica o dominación militar, por ejemplo, la dominación del hecho de que Inglaterra ocupe territorios en Argentina, como las Islas Malvinas, está tramada de ideología. ¿Bien? Ellos tienen justificación para dominarnos económica y militarmente porque nosotros queremos ser como ellos, porque son los que nos dicen hacia dónde tiene que ir el mundo, porque son los que supuestamente tienen más progreso, etcétera. Porque son los que están arriba, son los que están en el norte, etcétera. Entonces, son relaciones sociales, al final de cuentas, lo que está representado ahí, mediante conceptos. Dice, no se trata de una idea que sea fruto de una fantasía individual, sino un cuerpo de ideas socialmente establecido. Es decir, no son ideas personales, no es mi visión del mundo. Cuando yo creo que tengo mi visión del mundo, pueden estar seguros de que no es la visión de otra persona, ¿no? Fuera de ahí, está uno en el terreno del imaginario, de la experiencia puramente individual. Debe de referirse, pues, a una realidad social dada. Em, bueno, veamos esto y terminamos. Muy importante, dice, entendiendo la realidad de la ideología dominante, tal y como la hemos descrito, podemos captar la función propia de la filosofía. ¿Sí? Podemos entender qué es la filosofía cuando entendemos qué es la filosofía dominante. Dice, la filosofía no es ni una operación gratuita ni una actividad especulativa. O sea, esta idea que aparecía en Carpio, por ejemplo, de que la nociología es una parte de la filosofía que surge como una suerte de curiosidad natural y que mira el mundo contemplativamente, para Althusser dice no. No hay algo así como una pura actividad contemplativa de la filosofía. El filósofo no es un tipo que se sienta atrás y dice, ah, qué lindo que es conocer el mundo, y se asombra y ama el saber y es una suerte de monje de la sabiduría, dice Althusser. No, la filosofía responde a relaciones de poder, responde a la pregunta de cómo orientarse en el pensamiento y la política, qué hacer, qué dirección tomar. Y no parece que no hacen nada. Cuando no hacen nada, es porque muriendo en Palestina, eso tiene un efecto político también, porque está desconociendo que hay relaciones de poder en el mundo. Dice, los grandes filósofos sabían incluso que estas cuestiones políticas eran históricas, aunque las consideran temas eternos, sabían que estaban planeando por los intereses vitales de la sociedad en la que pensaban. Me parece que no se puede entender la tarea determinante de la filosofía más que en relación con la cuestión central de la hegemonía, de la constitución de la ideología dominante ante todo. Si la filosofía siempre está vinculada con la ideología dominante. Es una manera de hacer con la idea de la ideología dominante. Si es filosofía idealista, lo fundamenta. Si es filosofía materialista, lo cuestiona. En resumen, la tarea que está asignada y delegada a la filosofía por la lucha de clases ideológicas es la de contribuir a la unificación de las ideologías de una sola ideología dominante detentadora de la verdad, ¿no? Esa es la ideología idealista. La ideología materialista lo que va a hacer es desunificar. Lo que parece que tiene que estar unido, la filosofía materialista dice, pongamos dudas ahí, separemos las cosas, veamos de dónde viene cada una. Bueno, eh, bueno, esta es la última diapositiva. Leemos esta última y terminamos. Y la próxima clase vamos a arrancar a laburar entonces con iniciación a la filosofía para no filósofos. Y ustedes, bueno, van a trabajar con este texto también. Dice, justamente proponiéndose pensar las condiciones teóricas de posibilidad de reducción de las contradicciones existentes y por tanto de unificar las prácticas sociales y su ideología, se trata de un trabajo abstracto que hace la filosofía de un trabajo de pensamiento puro y de teorización pura. Dice, al satisfacer la tarea de unificación de la diversidad de las prácticas ideológicas que ella vive como una exigencia interna, pero que le es conferida por los grandes conflictos sociales y por los grandes acontecimientos de la historia, ¿qué hace la filosofía? Dice, la filosofía produce un dispositivo de categorías que permiten pensar y asignar un lugar determinado en las diferentes prácticas sociales bajo las ideologías. Es decir, construye herramientas teóricas para operar sobre la realidad mediante conceptos.
Entonces lo que hace es unir una ontología con una nociología con una política. ¿Bien? Diferente a lo que es lo que nos plantea Althusser, a lo que nos planteaba Carpio, que dice que nos unía una metafísica con una nociología con una ética. ¿Bien? La filosofía produce una problemática general, es decir, una manera de plantear los problemas que puedan surgir. La filosofía produce, en fin, esquemas teóricos, figuras teóricas, que sirven de mediadoras para superar las contradicciones y de vínculo para ligar y cimentar los elementos de la ideología. Estoy hablando de la ideología, de la filosofía idealista, ¿no? Además, garantiza la verdad de ese orden enunciado bajo la forma de la garantía de un discurso racional. Se ofrece garantías de que las cosas están bien como están y que está bien que así sigan. Eh, Eh, bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Quiero... ¿por qué sigo acá? Quiero dejar de compartir pantalla. Ok. Eh, Después voy a subir el video al aula virtual para que lo puedan ver. Los textos que tienen que leer son Iniciación a la filosofía para no filósofos y filosofía, Marxismo y filosofía de Althusser. Ahora, trabajamos con marxismo y filosofía, la próxima vamos a trabajar con iniciación a la filosofía. Está en el último mensaje que les mandé y están subidas ambas en la parte de teóricos. Estas diapositivas se las voy a subir, insisto, es para que ustedes acompañen la lectura del texto, no la reemplaza. Y bueno, nos vamos a ver el lunes que viene a las 12 del mediodía. Hoy a las 5 de la tarde no vamos a tener clases. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por acá? ¿Estamos bien? ¿Nada más? Sí, No. profe, gracias. ¿Cómo? Todo bien, profe, gracias.